Hola, buena tarde. Gusto en saludarlos. Qué bueno que nos puedan acompañar en un episodio más de estas crónicas donde nos comparten sus experiencias los clientes o amigos o compañeros que han compartido con nosotros algún evento de programa de mejora en su implementación de prácticas, ya sea de CMI, de ISO, de ITIL o cualquier otra parte de procesos. En esta ocasión es un tema muy interesante porque vamos a platicar con unos invitados que han logrado su implementación de CMI, pero no solo de CMI, sumaron prácticas ágiles y esa es la parte interesante del día de hoy. ¿Qué tanto hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tanto se divirtieron? ¿Qué tanto hubo de complejidad? Pero sin más, bueno, vamos a dar bienvenida a nuestros invitados y en este caso damos apertura a ello. Hola, José Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Recibir. Todo bien. Emocionado y un poco con la incertidumbre de qué vendrá, pero listo, sí, contentos. Ah, claro, va a ser una charla muy interesante. Fer, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto de estar aquí para Bueno, platicar. gracias. Les comento que ambos invitados, bueno, son de la empresa Vinco Orbis. Fer es totalmente el director, fue nuestro sponsor de este proyecto de mejora. JJ, que lo ven ahí, que es más le gusta que le digan así, es José Juan. Finalmente él fue el líder de mejora de este proyecto y bueno, con ellos vamos a tener una charla muy interesante. ¿Cómo los trata el clima? ¿Cómo les va este mes patrio? ¿Ya terminaron de comer tantas comida mexicana o de plano no la comen? Pues en mi caso ya me retiré de esos vicios. Antes sí salía todo el mes el pozole, pero esta vez nada más el 15 ya. Ya la edad ya no permite mucho. Ok. Yo al revés, creo que yo soy fan de todo lo que tenga que ver con México. Mi verdadero vicio viene el siguiente mes, el pan de muerto, pero mientras tanto está el pozole y los chiles en nogada, entonces, Sí, muy bien. ¿verdad? Ya falta menos. Bueno, aunque ya se empiezan a vender esos panes de muerto, ¿no? Pero bueno. Oh, sí. Vamos a comenzar. Pues muchas gracias por acompañarnos. Es grato platicar con ustedes sobre la implementación que tuvieron de CMMI. CMMI para desarrollo, donde además de las prácticas de este modelo, ustedes le sumaron prácticas ágiles y una cultura muy interesante de la cual quiero que ojalá nos puedan compartir, porque hay términos, hay nombres de roles muy interesantes dentro de su organización. Yo visualicé esa parte de muy al final, pero estuvo muy interesante todo lo que trabajaron. Entonces, para ello, si gustan empezar a trabajarnos, JJ Ofer, ¿cómo nace toda esta iniciativa de ustedes de querer implementar CMMI más prácticas ágiles? ¿Quieres ¿Quién? empezar, Fer, con eso? Va. Pues creo que, o sea, CBMI siempre ha sido un sueño, ¿no? Queríamos tener ese tema, definitivamente queríamos tener esa palomita, esa evaluación, ¿no? Pero en el camino, antes de poder llegar a CBMI, nos cruzamos con Agile y nos gustó mucho, ¿no? Realmente empezamos con agilidad hace unos 3 o 4 años y lo adoptamos naturalmente y realmente lo vimos como una parte muy orgánica, ¿no? Este equipo adoptó la agilidad, el Scrum. La persona que nos llevó la capacitación de Scrum también nos dijo que era raro encontrar como que verdaderos creyentes de la agilidad y la práctica y nos ha ido muy bien con Agile. Y ya cuando llegamos a CMMI, pues ya estaba ahí, ¿no? No lo vimos como una misión, sino naturalmente algo que tenía que pasar, porque llevamos Agile y ahora queríamos ver CMI. Y siempre nos ha gustado equilibrar conceptos que tal vez aparentemente suenan encontrados, ¿no? Tenemos el tema de ser ágiles, flexibles, lo más ligeros posibles, y aparte tener una estructura realmente sólida, profesional, calificada, con procesos definidos. No lo vemos como un conflicto, lo vemos como algo que puede coexistir, ¿no? Es interesante, o sea, ya existían estas prácticas, le suman CMMI y es parte de una nueva era, ¿no? Finalmente dentro de la organización. Sí, así es, así es.
En este caso, tú, Fer, te apoyas mucho o te apoyaste mucho con JJ. ¿Cómo empieza a Sí. ser esta relación entre ustedes para lograr este nuevo camino? JJ es, creo que sin duda, el héroe, ¿no? El héroe de CMMI, el campeón, el que nos llevó, el que lo logró, ¿no? Nosotros nos tocó, es definitivamente el líder, nosotros fuimos los seguidores, ¿no? Todo el equipo de compañía fue el nombre que le quieras poner, el evangelista, el creyente, el pionero, el explorador, el que picó la piedra, etcétera, ¿no? Entonces, JJ creo que siempre ha sido muy compatible con la filosofía natural de Vinco. También estuvo involucrado en el tema ágil, pero cuando llegamos a ágil, él ya tenía la misión de CMMI. Entonces yo creo que fue muy natural que él tomara los conceptos que estábamos absorbiendo de agilidad y no descuidara para nada la misión de CMMI, ¿no? El cómo y el qué no fue fácil, ni para Vinco ni para JJ. Creo que tuvimos muchas iteraciones. No fue sencillo ni a la primera. Sí fue orgánico, pero no fue ni sencillo a la primera, ¿no? Tuvimos muchas sprints, digamos, muchas evaluaciones, muchas autocríticas, ¿no? Claro. Es un reto que JJ tomó y se voló la barda y lo logró, ¿no? Y hoy día ya estamos con nuestra pequeño loguito por ahí, ¿no? Por Sí, ahí. aquí se ve, aquí Ya. ya logrado ese nivel 3. Muchas felicidades. Sí. En ese aspecto, JJ, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue esa parte? Porque se escucha fácil, aunque como comenta Fer, no fue tan fácil ni tan color de rosa como siempre digo. ¿Cómo fue para ti este reto? Creo que yo, la imagen, no sé si se ubica en un juego que se llama Age of Empires, es muy viejito, de mis tiempos, y hay uno que se llama sacerdote, ¿no? Básicamente es como el imperio y tiene diferentes roles, y hay uno que es un sacerdote que convierte a las personas. Yo así me sentía, ¿no? Es Okay. decir, ya había muchos conceptos, incluso de CMMI que ya existían, pero con un nombre diferente, ¿no? Entonces, de alguna forma, a mí me tocaba hacer esa traducción y un poco la parte de evangelización que menciona Mr. Fer. Y sí, fue bastante complejo, pero divertido, creo yo. Dentro de lo complejo está también la diversión. Claro, ¿no? Es que si no hay diversión, pues no tiene chiste, ¿no? No hay sabor, no se vive. Esa parte de cultura, José Juan, realmente cómo empiezan. A mí me llamó la atención y creo que ojalá la puedas compartir. Manejamos muchos roles dentro de CMMI, que administrador de configuración, que auditor de procesos, que líder de mejora. Todo eso, ¿cómo se transforma dentro de la cultura de ustedes? Porque tienen nombres diferentes en algunos factores, lo cual son muy interesantes y si quieres compartir alguno de ellos. Creo que la mayoría de esos conceptos, como que hay tres, ¿no? O sea, tres grupos, llamémoslo así. Los primeros definitivamente los puso Mr. Fer, es decir, como que los valores principales, roles como por ejemplo temas de Sherpa, que evocan a un rol más colaborativo y más transparente a la hora de llevar los proyectos, ¿no? Por ejemplo, es aquel líder, digamos, el Sherpa es el equivalente al Project Manager, no precisamente es así, porque tiene otra serie de características, ¿no? Entonces, cada vez que incluimos un nuevo concepto, velamos que vaya acorde a lo que nosotros creemos espiritualmente y por eso digo, son como tres grupos. Los primeros los puso Mr. Fer, de ahí, digamos, orgánicamente se han ido incrementando otros y en esta etapa de CMMI tuvimos que agregar unos nuevos más, ¿no? Entonces, temas, por ejemplo, hay mucho, digamos, como que empezamos temas o bueno, conceptos raros y hay como ciertas vertientes de donde tomamos esa inspiración de los nombres, ¿no? Por ejemplo, muchos nos evoca la cultura japonesa por esa parte de Agile y otros términos de ese tipo. Por ejemplo, el tema de ninjas o el tema de Hansei Kaizen, pues viene de agilidad y más con concretamente del Toyota Way, ¿no? Eso es uno de donde salen muchos de los conceptos también. Kansei, Kaizen,
De hecho, también de ahí sacamos una parte que es una técnica que lo acomodamos con Go, que es Hoshinkanri, ¿no? También tomamos otros elementos que si bien no son de Agile, sí son muy de esa filosofía, ¿no? Hay un concepto, por ejemplo, que empezamos a llevar, que es el Ikigai, y después el Ikigai es como lo que te hace ser tú, básicamente, ¿no? En este caso se enfoca en las personas, pero es muy compatible a llevarlo a las empresas, y de hecho eso fue un primer experimento que tratamos de hacer con Fer, y como que se dio muy natural, ¿no? Es decir, la idea básica de esto era que todos los Ikigais deberían de juntarse con los de Vinco, o Vinco debería ser un conjunto de todos los Ikigais, ¿no? Al final de cuentas, una empresa es lo que son cada una de sus personas que lo concretan, ¿no? Entonces, creo que no estoy extendiendo más, pero digamos, términos como de ese tipo, como Ikigai, Shinkansen o Shinkanri, vienen como de libros de literatura ya establecida, de Toyota Way o de otros libros, que también son mucho de eso de tener libros, y de ahí vienen los conceptos, básicamente. Ok. Interesante porque a nivel gobierno, a nivel estructura de una empresa, siempre se maneja este concepto de cultura bajo procesos, cómo empiezan a meter a que el personal se involucre, lo viva, ¿no? En este sentido. Y bueno, Fer, en este sentido, a ti como sponsor, ¿cómo empiezas a desplegar? Decías que ya venían trabajándose prácticas ágiles, después empiezas MMI. ¿Cómo empiezan ya esta transformación? Aparte de estos nombres que comentaba JJ, ¿cómo empiezas tú a visualizarlo o a dar forma dentro de la organización para que crean que y fortalezcan estas prácticas? Porque a lo mejor tenía poco de haber vivido Scrum y luego le sumas MMI y luego ¿qué sigue? ¿No? O sea, en este aspecto, ¿cómo logras que el equipo reaccione positivamente? Pues para nosotros, para Vinco, yo diría que la cultura es todo, ¿no? Eso es probablemente lo más importante. Cuando queremos meter un nuevo concepto, vigilamos mucho que no sea por moda, ¿no? Creemos mucho en el tema de explicar los porqués, ¿no? Cuando empezamos con Agile, no dijimos, pues, somos Agile ahora, como que tenemos una serie de reuniones, platicamos con el equipo, les explicamos por qué, vemos si está alineado con los objetivos de la empresa, los invitamos a que lo descalifiquen, ¿no? Siempre invitamos al equipo a, queremos hacer esto, apedréenlo, ¿no? Vean por qué no, vean por qué sí, y de ahí tomamos decisiones por equipo, ¿no? Como equipo. Yo diría que CMMI fue especialmente, a mí me gustaba porque no era un certificado. Los certificados me suena como que pasas un examen, y el tema de que CMMI sea un tema de evaluar tu madurez, eso nos gustaba más, ¿no? Hacía más clic. Podemos haber buscado otros certificados, pero el que hacía clic es uno que evalúe cómo estamos creciendo como empresa, ¿no? Va muy en línea con los valores que tenemos, que son 4, ¿no? No han cambiado desde que existimos, y luego tratamos de implementarlos un poco más prácticos para que no se queden en el aire y creamos algunos hábitos, y entre todo el equipo de Sherpas y todo el equipo de desarrollo asignamos una cabeza, como en este caso fue JJ, y tiene la misión, pues no de... Es un poco como, esa es la razón de que nuestros líderes del proyecto les llamamos Sherpas. Como que no es un líder que te dice, vamos para allá y me sigues, sino que es un Sherpa que te dice, a ver, tenemos que decidir si sí queremos entre todos subir esa montaña nos gusta, vamos todos juntos, órale. Entonces el Sherpa nos guía y nos cuida y sabe por dónde y todo, pero todo el equipo quiere llegar al mismo lugar, ¿no? Hemos desechado otras prácticas, otras ideas, las hemos ido eliminando, ¿no? Estas realmente son las que resuenan con nosotros. No es fácil, a veces sí hay que explicar muchas veces el por qué, y a veces cuando lo hacemos, pues no le gusta al equipo. O sea, nuestro primer intento de CMI fue tal vez con un sistema y no nos gustó, y luego con hojas de cálculo y tampoco lo pudimos implementar, y luego sí estaba completo, pero estaba muy aburrido de usar. Buscamos un chatbot, queríamos documentar con documentotes largos de texto y lo cambiamos a presentaciones. O sea, fue un aprendizaje muy ágil, ¿no? Entonces,
cuando por fin el equipo tiene una manera de absorberlo, el contenido ya es muy fácil de tenerlo completo, ¿no? Como dicen por ahí, el éxito de la noche a la mañana toma 15 años, más o menos algo así fue con CMI, ¿no? Ok, estamos con CMI, que sigue, pero el camino fue divertido, ¿no? Claro. Fue complejo. Todo, ¿no? Como todo, qué padre. Como bien dices, nada es fácil. Y sobre todo pensando en escalar, bueno, pues no hay caminito tan sencillo de llegar, ¿no? Ahora, ya viéndolo en términos de la combinación CMMI ágil, eh, ¿qué áreas o qué prácticas, JJ, de alguna manera le encontraste facilidad para unir CMMI con ágil, ¿no? O ágil con CMMI, porque ustedes ya lo tenían, ¿no? En este sentido, ¿cuáles prácticas recuerdas que te fue más fácil implementar y cuáles costaron un poco más de trabajo? Sí, la que siento que fue, no sé, como esa epifanía, decir, tú me quieres decir que es eso, ¿no? O sea, cuando Hugo, que nos apoyó, decía, ¿cómo hace sus CARs, no? Análisis de causas. Suena chino eso, ¿no? Si bien manejamos un poco de japonés, eso no sonaba chino, no entendíamos nada. Pero cuando una vez que nos lo explica, dices, lo que te refieres es una retrospectiva, ¿no? Y eso es algo que ya hacíamos, ¿no? O sea, como que fue muy, muy natural esa integración, ¿no? Entonces, esa es una. Otra fue el tema del Hoshin Kanri, que digamos, deriva, digamos, pones como los objetivos, ¿no? Que ese es, en nuestro caso se llama el Ikigai, luego el Shinkansen, luego las iniciativas, luego los indicadores, cosas de ese tipo, y llegamos un poco a la parte de Gov y AI también. Entonces eso fue un poco más, fue transparente casi, ¿no? Pero en el transcurso, o sea, digo, fue fácil, pero difícil a la vez porque no manejamos tanto esa nomenclatura de CMMI, ¿no? Entonces, creo que es eso, y aparte las historias de usuario, que ya estamos como que implementando las historias de usuario con criterios de aceptación. Cuando vimos el tema de RDM y de validación y verificación, también fue como que muy, muy transparente esa parte. Ok. Y en la parte más administrativa, muchas veces se habla de, en este concepto del ágil, que bueno, al ser el Scrum Master o como tal, no hay una unión, una función paralela con el típico líder de proyecto, project manager, ¿no? Aquí, ¿cómo fusionaron este rol? Porque tenía que seguir trabajando el concepto ágil, más la parte de administración que no se ve tan completa en Scrum, ¿no? ¿Cómo lo fueron trabajando y este rol cómo lo fuiste afinando con estas prácticas? Creo que en nuestro caso el tema de Sherpa ya tenía esas actividades, ¿no? O sea, tiene unas actividades que sí son, digamos, el equivalente al líder de proyecto y a otras de Scrum, ¿no? Entonces, eso fue también algo muy transparente en roles. O sea, no le vayamos a decir como que cosas de administración de proyecto y ya sabemos que iba a ir para el Sherpa, ¿no? Ok. Y en ese sentido, el seguimiento hacia ti, Fer, como tal, como director, como responsable de proyectos, ¿cómo empezaste a darle? Porque también es encontrar, no nada más como bien decías, no es decir que seamos ágil, sino realmente serlo, ¿no? Como organización, en muchos aspectos. ¿Cómo se fue dando este punto del seguimiento a proyectos? Creo que lo que tratamos de hacer en todo momento, como que nos gusta mucho la academia, nos gusta llevar la teoría a la práctica, ¿no? Creo que eso ha sido algo que nos ha marcado. Pero como son tantos conceptos y ahora vamos a meter más con CMI, creo que un punto clave fue construir sobre lo que ya había. O sea, lo que hicimos fue tratar de agregarle, yo diría que afilar los pasos de las ceremonias ágiles, ¿no? Tratamos de incorporar todo lo que nos traía José Juan como concepto, lo tratábamos de decir, no hagamos otra ceremonia, no hagamos una parte de documenta antes o documenta después, no creemos más
lugares, ¿no? Usemos los que ya tenemos. Y creo que ese fue uno de los grandes hits, ¿no? No tuvimos que decir, ahora vamos a agregar administración. Dijimos, tenemos estos puntos donde ya administramos, tal vez le agregamos columnas, tal vez le agregamos, de hecho no tal vez, le agregamos muchas columnas, muchos datos. Nos dimos cuenta que tal vez no éramos tan claros en nuestros manuales, que creíamos que éramos muy claros, y CMMI nos dio eso, nos dijo, ok, la claridad tiene que ser todo eso. Y, por ejemplo, ya creíamos que hacíamos retrospectiva para mejorar continuamente, y algo que nos ayudó mucho CMMI, sí nos llevó como que a un siguiente nivel de cultura, o sea, como que nos hace dar cuenta que nos hacía falta. Entonces, no fue tanto tratar de forzar a la administración, sino encontrar lo que nos servía, CMMI, y construir sobre lo que ya tenemos, ¿no? Creo que ahorita tenemos ahorita obviamente el privilegio de trabajar con muchas empresas y con clientes muy importantes, y yo puedo decir con toda humildad, pero sinceridad, que nadie respeta la academia de Scrum como nosotros, ¿no? Y queremos ahorita respetar igual la academia y la teoría de CMMI y lograrlo igual, ¿no? No sé si perdimos a nuestro anfitrión. Te vi desaparecer un segundo, Ramón. No, aquí ando, les dejé el escenario a ustedes dos. Pues, aquí los escucho muy bien, muchas gracias. Sí, fue un poco decirle a JJ qué es lo mínimo que necesitas, ¿no? Y no es tanto lo mínimo que necesitas para cumplir con ese, ¿dónde está el verdadero valor, ¿no? Si hubiéramos dicho DMI resulta ser puro papeleo, seguramente lo hubiéramos desechado a la mitad, ¿no? Era una burocracia innecesaria. ¿Dónde está el valor? Pues el valor es, ¿qué crees, Fer? No tenemos una cultura de mejora continua. Tenemos una ceremonia donde preguntamos qué vamos a mejorar, pero si realmente lo queremos como cultura, tenemos que crear estos puntos, cumplimos con CMI, tenemos que medirlo, tenemos que regresar. O sea, entonces eso nos faltaba. No era que lo tuvimos que meter, sino que realmente nos hizo falta, nos hizo mejorar como equipo, ¿no? Claro. Entonces, una mezcla tal vez de destilar su esencia y incorporarlo a lo que ya haces, ¿no? Yo creo que eso que comentas es importante, ¿no? Porque muchas veces se dice, o sea, le empiezas a sumar CMMI, hay que generar otro tipo de evidencias para demostrar que las prácticas se están ejecutando. Y creo que lo decías ahorita, si hubiera sido burocrático o sin valor, lo dejas, ¿no? Porque vienes ya de trabajo una parte ágil y donde le empiezas a fortalecer otro tipo de prácticas, podría haber afectado lo que tenía, ¿no? En caso contrario, fue darle más fuerza para que ustedes pudieran trabajar mucho mejor y poder complementar su cultura bajo procesos. Ahora, en este sentido, JJ, en tu caso es un caso excepcional de los pocos que veo en muchas implementaciones. Dime, ¿cuántos roles ejecutaste, JJ? Creo que fueron 4, al final o 5, ya no recuerdo. ¿Entre ellos? Pues uno era el líder de mejora, otro era definidor de procesos tal cual, otro es el PQA, que nosotros le decimos el Process Body, porque también eso le hicimos algo como una modificación. El líder de métricas, y no recuerdo cuál otro. Creo que eran 4. Y lo que seguía, ¿no? O sea, todavía seguir impulsando. Sí. Decimos muchas veces que el Scrum Master se vuelve nuestro agente de cambio, ¿no? En el tema del marco. En el tema de proyecto de mejora hablamos siempre de tener un agente de cambio y creo que eso eres tú, ¿no? En este caso, este proyecto te volviste muy fuerte ese agente de cambio, con apoyo, lógicamente, que bueno, de Fer como sponsor. ¿Cómo te sentiste? Realmente el desarrollar varios roles, entre ellos lo que es PQA, sé que no lo llevaste tú solo, o sea, te apoyaste también con otro grupo, pero de alguna manera, ¿cómo fuiste combinando este detalle de un rol, otro rol, y que no chocara, ¿no?, la ejecución de estos mismos, sobre todo perder objetividad de lo que tú estabas haciendo? Ya. Sí, me confundía. Creo que te diste cuenta cuando me entrevistaste, que de repente me preguntabas si en qué rol estamos, ¿no? O sea, como que sí me perdí un poco. ¿Cómo evitaba que hubiera ese conflicto de interés? Creo que, o sea, a ver,
la parte del PQA, nosotros la convertimos en una ceremonia. Era a ver, el concepto ya existía en Vinco, ¿no? Regularmente cuando alguien redacta algo para un cliente, por ejemplo, se lo pasamos a un compañero para que nos ayude con que a revisar ciertas cosas, el tono, el estilo, las palabras, a veces los typos, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, hacíamos ese cheque entre pares. Ese le decimos como un body, nada más, pero después salió el tema de body check process, ¿no? Es decir, sacamos ese concepto que ya lo teníamos y lo llevamos al tema de PQA, es decir, quitamos como que ese aspecto negativo, o bueno, muchas veces se toma negativo en las empresas, decir, es que me van a auditar, ¿no? Y muchas veces la palabra auditor como que tiene esa connotación negativa de que te está supervisando y te va a decir que estás mal y te va a acusar con el jefe para que te espíen, ¿no? Entonces quitamos como que esa connotación, le pusimos el body check process y digamos, esa es la misma lógica, ¿no? ¿Cómo evitaba que yo me equivocara haciendo un body check process con alguien más, ¿no? Entonces esa dinámica es muy, muy noble porque también quita como jerarquías, ¿no? Es decir, como que el auditor está encima de quien está siendo auditado, ¿no? Aquí yo ahorita estoy siendo auditado, alguien me está auditando, bueno, alguien me está haciendo body check process, pero después yo cambio el tema, ¿no? Entonces se vuelve como una, digamos, en el enfoque ágil de que todos estamos, digamos, en la misma posición y eso es, digamos, como un punto de cómo evité volverme loco con tantos roles, ¿no? Claro. No, finalmente, ese es el concepto, ¿no? Entre ágiles que bajo el mismo conocimiento o el grupo vaya adquiriendo mayor conocimiento de todo lo que hacemos para que no sea solamente una persona la ejecutora, ¿no? Finalmente. Y eso es parte de lo interesante que tuvieron ustedes. Digo, tuve la oportunidad de platicar con ustedes previo a su evaluación. Y de alguna manera, conocer este tipo de implementación conlleva que se puede hacer mucho más, ¿no? No nada más pensar en quedarme en el marco ágil o quedarme en CMMI, ¿no? La combinación empieza a fluir y ustedes lo empiezan a visualizar. ¿Qué recuerdas o ustedes más bien, de los roles que, además de ustedes dos, qué rol sienten que a lo mejor se le complicó realmente a ellos como persona, ¿no? O sea, de este lado ustedes lo empiezan a exponer como que sí hubo esa afinidad, sí hubo esa sincronización, pero de alguna manera te habrás dado cuenta de que a lo mejor habrá dicho uno, JJ, ¿qué se te ocurrió el día de hoy? ¿Cómo fue eso? Si quieres empiezo, Mr. Fred. Creo que el rol que se dificultó fue el de sponsor. Y no en el sentido malo, sino que cada vez que iba alguien al curso de CMMI para certificarse o bueno, para tener este curso, Mr. Fer siempre levantaba la mano queriendo él tomar para, digamos, formar parte del equipo, ¿no? Y siento que decirle, ok, Mr. Fer, tu rol como sponsor es vigilar, ayudarnos a resolver obstáculos, pero déjanos a nosotros, ¿no? Siento que ese fue algo que Mr. Fer como que sí le batalló. Bueno, esa es mi percepción. Ahorita Mr. Fer nos dará su versión. Fuera de ese, creo que no tengo algunos, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema es de revisar, o sea, el código fue la más transparente de todas las prácticas. O sea, conectamos y eso fue con que fue miel sobre hojuelas, ¿no? Donde sí fue el tema como más de plantillas, de configuraciones, cosas de ese tipo. Entonces, creo que roles en sí, nada más, yo diría como que un poco Mr. Fer del sponsor, ¿no? ¿Qué dices, Fer? Creo que fue yo hablaría de otros roles, o sea, el rol de el querer ser parte del rol. Al final lo entendí, ¿no? Al final entendí que el sponsor tiene su rol y realmente si quieres que la organización sea evaluada como madura, tiene que ser realmente el equipo, ¿no? Quien lleve a cabo este tema. Lo entendí tal vez muy al final, creo que siempre quise meterme, pero pues no se pudo y así funcionó. Y tiene sentido. Yo diría que a CMMI es esa regla que no me hacía sentido al inicio, hoy día tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que hubo otros roles, ¿no? Tuvimos, ahorita creo que ya lo vemos como divertido, pero tuvimos verdaderos detractores, ¿no? De todo lo que teníamos que hacer
detractores en el sentido, yo diría que más bien eran como abogados del diablo, ¿no? Aquí se vale cuestionar cualquier cosa. Decíamos, oye, ¿para qué queremos esto? Y como de, ahora tenemos que dar un paso extra, ¿qué resultado distinto vamos a obtener, ¿no? O mejorar. Toda esa parte de la justificación y la racionalización con los roles, yo diría que PQA fue uno de los que más nos costó trabajo descifrar, ¿no? Hubo cosas que entraron súper fáciles, ¿no? Yo diría que la retrospectiva entró facilísima, ¿no? Y el body check, que gracias a Mariana por su comentario, fue algo que tomó muchas iteraciones, ¿no? El tema de revisarlos, de hacerlo como equipo, que no creáramos una autoridad revisora y que fuera casi como el juez, el contralor, el auditor, y hacerlo entre todos fue una diferencia muy fuerte, ¿no? Retrospectiva, yo decía, desde siempre hicimos post-mortem y luego que llegó Scrum y dijimos, retrospectiva está mejor, más bonita, mejor iteración. Y ahorita con CMMI, ok, llevarlo hasta el body check, la revisión de los procesos, creo que fue fácil, pero fue de lo complicado, ¿no? Fue de las grandes eurecas, tal vez, que tuvimos por ahí. Finalmente diría que también somos muy poquitos, ¿no? Somos una empresa relativamente pequeña. Tuvimos que echarnos la mano entre todos, ¿no? Entonces, malabarear los roles, conseguir el comité encargado del CMI fue difícil, ¿no? Son piezas muy valiosas este equipo, ¿no? Claro. Pero al final del día, la unidad del equipo creo que fue con los distintos roles, hasta los que ponían peros más frecuentemente, al final del día se pusieron la camiseta y hoy día todos llevamos este proceso, ¿no? Y comentabas el rol bueno, decías ser el abogado del diablo, pero han de saber que realmente existe ese rol, o al menos así me quedé, existía ese rol dentro de los equipos. Sí. ¿Cuál es esa función más allá de decir el típico que es el abogado del diablo? ¿Cuál fue su objetivo real de este rol en cada equipo? El abogado del diablo, bueno, voy a contestar yo, pues si tú quieres JJ, adelante. El abogado del diablo, o sea, fue un tema de no ir en contra de la corriente, ¿no? Vimos que se definían los procesos y le pedíamos a alguien que los destrozara, o sea, que le encontrara todo lo que no servía, o sea, realmente era como el abogado del diablo, digo, si todos técnicamente, históricamente, era cuando un santo quería ser santificado por la iglesia, ponían un sacerdote a que le encontrara toda la basura posible, ¿no? Que desenterrara todos sus secretos, ¿no? O sea, aquí igual como que poníamos a alguien a que revisara el proceso, que viera si estaba repetitivo, si viera si estaba en otro lado, si era demasiado retórico, si tenía mucho texto, si era muy largo, si no servía, ¿no? Entonces, sí había un momento en la creación de procesos que se lo dabas al abogado del diablo y no, pero nos sirvió para aprender mucho, porque era un rol, era una responsabilidad, no eras un criticón, eras una persona encargada de que eso fuera todo lo limpio y positivo que pudiera ser, ¿no? Y terminábamos con unos documentos muy bonitos, ¿no? Yo diría que al principio tal vez era una figura quejosa y al final del día es una figura purificadora, ¿no? Que busca que solo lo mejor llegue al equipo, ¿no? Es tu responsabilidad depurar esto para que llegue impecable a todo el equipo. Claro, muy, muy interesante. JJ. Aquí, sí, nada más sumaría un poco, o sea, era así todo lo que dijo Mr. Fer y además era como el concepto, ¿no? O sea, ahí vigilábamos los conceptos que de plano, no sé, que no... CMMI utiliza como el lenguaje que es como común a la industria, pero a nosotros nos sonaba como que a veces como que muy o aburrido, burocrático o otros calificativos que les ponían ahí en Vinco, ¿no? Entonces pasaba también en ese tamiz de decir, ok, ¿qué quiere decir aquí, no? O sea, como que no lo puedes explicar en conceptos de Vinco, o no hay un concepto que lo haga menos raro para nosotros, es decir, pasaba por este filtro también de culturalizar al proceso, ¿no?
temas así, es decir, como que no decíamos el auditor o cosas de eso, ¿no? O sea, quizá empezamos, quien definía el proceso decía, el auditor tiene que revisar los procesos, ¿no? Y ahí, digamos, posiblemente haya salido el tema de, no, el body check process tiene que revisar los procesos que hayan ejecutado. Entonces, culturalmente también pasaba por esa etapa del abogado del diablo. Y muchas veces los abogados del diablo eran personas que llevan mucho tiempo y que tienen muy arraigada esa cultura, ¿no? Y salían, digamos, con que esas quejas de los procesos, ¿no? Entonces, sí fue bueno ese rol. Qué bien, porque finalmente hacía ver más objetivo, fue fortaleciendo la cultura de ustedes, ¿no? Muchas veces hay términos o nomenclaturas, como bien dices, del modelo, pero más bien transformarlo a su organización. Esa es la idea, ¿no? Porque finalmente es implementar CMMI en su organización. No tal cual como dice BBPR, sino realmente que ustedes lo bautizaran, que tuviera un nombre más significativo para cada uno de ustedes y el objetivo se cuida, ¿no? De que las prácticas se estén ejecutando, que dice el modelo. Ahora, en ese sentido, ¿qué producto de trabajo recuerdan que trabajando de ágil pasa realmente a ser ya parte de CMMI, que lo fortalecen? ¿Qué productos de trabajo base de este marco ágil son las que prevalecieron tal cual o qué tanto fue el aumento de columnas, decía hace un rato Fer, de que le aumentaron a este tipo de documentos? En una línea yo diría que, bueno, no sé si tú quieres contestar, Mr. JJ, pero yo sí que hablo brevemente de la historia. Al principio lo que hicimos fue meter todo lo que CMMI pedía, ¿no? Si CMMI pedía 17 cosas, hubo 17 nuevas columnas. Y luego lo fuimos depurando, resumiendo, ver cuál era la verdadera esencia. Yo no puedo pensar en ningún artefacto agile que hayamos desechado y tampoco puedo pensar en ninguno que haya sobrevivido intacto. Ok. ¿No? Pero sí puedo decir que todos quedaron mejor. O sea, definitivamente no están peleados. O sea, hay, de repente ahorita tenemos más momentos de reflexión, ¿no? Y encontramos, algo que nos ayuda mucho con CMI a mi gusto es a que las buenas ideas no se vayan por la coladera, ¿no? No se olviden, no queden en una nota, no queden en una forma. O sea, hoy día el proceso es más cohesivo y cíclico, ¿no? Pero ahora sobre lo que JJ diga, que me gustaría que él sí complementara, todos los elementos de Scrum permanecen, todos fueron tocados. Estoy tratando de pensar en uno que no haya mejorado y no se me ocurre, ¿no? Nuestro backlog es mejor, nuestras ceremonias son más completas. Algunas yo hasta diría que son mucho más ágiles. Tenemos una muy buena herramienta de consulta. O sea, creo que fue algo muy virtuoso, ¿no? Eliminamos eliminamos el conflicto aparente, como que algo que en lo que JJ y yo creo que personalmente creemos mucho es el conflicto siempre es aparente, ¿no? Sí parece que es una idea que nos volamos de Eliyahu Goldratt, ¿no? Que no queremos tomar el crédito, pero el conflicto entre algo muy estructurado y algo muy ágil es aparente, ¿no? Mr. JJ, no sé qué opinas. Sí, coincido contigo en todo. Yo diría que es como dice CMMI, ¿no? Es madurar, básicamente. Entonces, algunas cosas le faltaban, las agregamos. Antes de agregarlas, buscamos un valor, lo entendemos y lo agregamos. En ese tiempo de madurez, JJ, ¿qué tiempo llevó en promedio esta madurez? O sea, desde que arrancaron hasta que concluyeron, en tiempo más o menos, ¿cuánto fue? Según yo, fueron 3 años. Ok. Sí, sí, no fue rápido, pero lo logramos. No, y a lo mejor el decir que, entre comillas, no sentir que fue muy lento, porque, pues bien dices, es ir madurando, decía Fer hace un ratito, no era lograr una certificación, era vivir,
¿no? Realmente las prácticas. Entonces, el hecho de que llevara un poco más de tiempo a lo habitual, tal vez, no significa que pues, verlo malo, ¿no? Todo lo contrario, creo que fueron madurando bastante bien, porque cuando a mí ya me tocó participar con ustedes en su previa evaluación a la formal, o sea, estaba muy madura la cultura, o sea, fue lo que se vive, lo que observé, que la cultura se veía al 100, ¿no? O sea, ustedes muy bien identificados, ya había prácticas muy bien combinadas, y decías, recuerdo que JJ decía, es que tengo que traducirles la forma de cómo les vas a preguntar esto para que entiendan que el término CMMI en nuestra empresa es esto, ¿no? Y decía, hoy, primeramente tengo un traductor interno en español para que me digan cómo me tengo que dar a explicar. Esa parte fue muy interesante y además de todo este camino que llevó estos 3 años, ¿cómo les fue ya el cierre? O sea, ya la cereza era, ahora sí decir, vamos por la evaluación. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes ya al final? ¿Quieres contestar, Fer? Yo no alcancé a escuchar, tengo como... Contesto yo con todo gusto. Pues yo diría que quería complementar lo de JJ con que fue un proceso, creo que no fue tan largo. Al principio como que me acuerdo perfecto que le dije a JJ, yo creo que ya tenemos todo lo que necesitamos para ser nivel 3. Es más, somos nivel 3, nada más no nos han dado el papelito, ¿no? Y no, definitivamente no era, ¿no? Sí nos hacía falta, sí aprendimos mucho, sí tuvo mucho que construir y valió la pena, ¿no? Pero, ¿podrías repetir la pregunta, Mr. Ramón? Claro que sí. ¿Cómo fue el cierre ya llegando a la Ya, evaluación? claro. El último caminito, ¿cómo lo vivieron? Pues como cuando te avientas por un tobogán y ya vas, o sea, como que creímos que nos faltaba, o sea, somos muy nerviosos, yo diría que somos muy autocríticos, ¿no? Entonces, cuando siempre queremos que nos falta afilar un poquito más, ¿no? Okay. Entonces, ya cuando hubo una fecha final y ya teníamos agendada la evaluación, creo que definitivamente subieron mucho los nervios. Les puedo decir que aquí no, o sea, como que preguntamos qué nos falta, no nos faltaba nada, pero aún así no nos sentíamos realmente preparados. Y luego vino la primera evaluación y tal vez paranoicamente dijimos, ¿qué tal si nos tocó un evaluador muy barco, ¿no? Y nos dijo que sí estamos listos. Y luego nos evaluó o sea, la segunda, y como que nosotros queríamos tener todo el panel verde, y cuando vimos amarillos dijimos, pues no deberíamos tener ni un solo amarillo, y nos volvimos a preocupar. Pero ya estábamos demasiado cerca. O sea, es como, yo creo que un poco es como cuando corres un maratón, ¿no? Entrenas 6 años y el día de la evaluación ya no hay nada que puedas hacer. O entrenaste y estás listo, o ya no te queda más que disfrutarlo, ¿no? Entonces, creo que JJ y todo el equipo hizo un súper trabajo, un extraordinario trabajo, y pues, al final del día estábamos listos. No fue, no fue cómodo, pero yo creo que sí lo disfrutamos mucho, ¿no? Sabíamos, todo el equipo hizo todo lo que tenía que hacer, le echamos muchas ganas esa semana. Claro. Pues sí, llegar a un maratón es fácil, ¿no? O sea, llega al kilómetro 30, depende y darle otro empujoncito no es tan sencillo. JJ, en tu caso, creo que te perdimos tantito, si nos escuchaste la pregunta o la repetimos. ¿La puedes repetir, por favor? Ya el cierre, ¿no? Ya el cierre para lograr la evaluación o llegar a la evaluación formal, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿qué sentías? Porque pues ya era el camino total, ¿no? O sea, nos faltan unos metros, unos kilómetros, como es ver, para lograr esa meta deseada. Ya, creo que coincido con Fer que somos un tanto paranoicos. Tuvimos un team back antes de la final y me preguntó Fer, o sea, ¿cómo te sientes, no? O sea, ¿estamos preparados? ¿Cuál es tu perspectiva? Y yo le dije, mira Fer, yo objetivamente
creo que estamos listos, ¿no? Pero emocionalmente me siento con miedo porque me preocupa no saber lo que no sé, ¿no? O sea, lo que ya sé, yo sé que algunas cositas a lo mejor iban a salir mínimas, pero yo decía así como que, ¿y qué tal si no vimos algo? O yo no estoy viendo, ¿no? Porque le di muchas pasadas de un lado hacia otro, o sea, como que afinando cosas, ¿no? Pero lo que me preocupaba era como que, digamos, el último consultor, pues viera algo que todos los anteriores, incluido a mí, no hubiéramos visto, ¿no? Y eso sí me preocupaba. Pero sí fue esa especie decía, objetivamente estamos preparados porque pues conozco todo lo que hicimos atrás con el equipo, pero esa incertidumbre de ser evaluado siempre lleva como que su grado de estrés. Claro, pues es que si vas a dar una obra y al día siguiente el baile no sale igual, ¿no? Siempre hay nervios. Entonces, qué bueno. Ahora, ya con este punto, ¿qué nos pueden compartir así simple? O sea, que les venga muy rápido a ustedes en la memoria. 3 beneficios que ven que les ha dejado esta implementación, esta cultura dentro, para bien de Vinco Organización, que quieran compartir. Si quieres voy yo con 3. 3 beneficios. Uno, sí preferimos, o sea, creo que un tema de la objetividad, yo creo que somos una empresa increíble, pero queríamos saber una opinión ajena, ¿no? Entonces, tener un evaluador y un proceso de nivel internacional y poder brincado ese obstáculo, creo que nos da una pestañita extra de confianza y de orgullo, ¿no? Creo que eso sería uno. 2, sí, nos gusta mucho mejorar, nos dimos cuenta de 100 cosas que teníamos que mejorar, ¿no? Teníamos ya una base sólida, una buena cultura, pero nos ayudó a fortalecernos, ¿no? Como si hubiéramos conseguido si nos gustara igual, voy a decir con la metáfora de correr, hubiéramos conseguido de entrenador a un Eliud Kipchoge, por ejemplo, ¿no? O al entrenador de Eliud Kipchoge. Entonces, fue una muy buena experiencia y un muy buen reto, y hoy día creo que nos gusta saber que alguien más opina de eso, ¿no? Y creo que la tercera es como que nos unió como equipo, ¿no? Definitivamente ahorita tenemos un mejor manual, y todo el equipo que entra ya se beneficia de todo lo que aprendimos, ¿no? Entonces, creo que un poquito la unión, o sea, como cuando te vas de campamento todos juntos, regresamos con muy buenas anécdotas y ahora es una compañía un poquito más unida, ¿no? Creo que esos serían los 3 que yo nombraría. Bastantes, muy valiosos esos 3. ¿Los tuyos, JJ? Creo que uno repetiría con el primero de Mr. Fer. Digamos que le decimos Ikigai, que es nuestra razón de ser. Empieza con ser y ser reconocidos como un equipo, digamos, que entrega valor, ¿no? En el ser y ser reconocidos, creo que de ahí parte no de ahí, sino que se junta muy bien con esta parte de CMMI, ¿no? Nosotros somos buenos, muy buenos, excelentes como equipo desarrollando proyectos, pero sí, bueno, no sé si decirlo, lo diría tal cual, ¿no? Así como lo pienso. No basta hacerlo solamente, ¿no? Hay que ser y ser reconocidos, o ser y parecer, básicamente, ¿no? Entonces, el que alguien externo, digamos, certifique que sí eres bueno haciendo las cosas, o que de alguna forma te compares, no en el ámbito malo, sino en el ámbito positivo, con empresas grandes y nosotros siendo tan pequeños y que podamos hacer lo mismo que ellos, siento que es algo muy bueno. Y esto está relacionado con otra parte de la cultura, digamos, nosotros somos de tecnología, y la cultura hacker también va muy, muy ad hoc en esa cultura de Vinco, ¿no? Dentro de esa cultura hacker hay un punto que dice que ningún problema debería ser resuelto 2 veces, ¿no? Entonces, si alguien ya resolvió el problema, pues hay que tomar su solución, hay que, digamos, adoptarla, hay que mejorarla y no sigamos, digamos, reinventando el hilo al negro. Entonces, creo que CMMI eso lleva, digamos, como que lo exponencia mucho. Entonces, siento que es eso, ¿no? Lo que rescataría. Tomamos las mejores prácticas de la industria del desarrollo de software y las adoptamos como nuestras y las estamos mejorando, digamos, con esta, diría,
un pequeño caso de éxito de que dos cosas que aparentemente son distintas se pueden, digamos, llevar juntas, ¿no? Mr. Fer mencionó hace un ratito un libro, un autor que lo llevamos en Minco, de que no hay conflictos, ¿no? Goldratt decía eso. Hay otro libro que también llevamos en Minco que se llama Extreme Ownership y dice que no hay dicotomías, ¿no? O sea, aparentemente esto es o muy burocrático o muy ágil, ¿no? Pero realmente si entiendes bien las cosas, no debe de existir o soy ágil o soy CMMI, ¿no? Pues cuando encuentras ese punto, no es intermedio, ¿no? O sea, no es que quedes bien con Dios y con el diablo, sino es que encuentres el sentido de cada una de las cosas y saques ese valor de ambos mundos, ¿no? Entonces, eso sería lo que rescataría de todo de esta aventura de CMMI, ¿no? Claro, no es 1 más 1 son 2, es 1 más 1, 3, ¿no? En un momento dado, Sí. aquí. Yo creo que es interesante todo lo que ustedes han hecho. Muchas felicidades porque, pues, bien dice, no, a lo mejor si lo deseas en tiempo no fue tan rápido tal vez como hubieran querido, pero creo que fue la parte que se vive de este modelo, la madurez, ¿no? Más las prácticas ágiles, síganlo promoviendo, presumiendo, es parte de, ¿no? Y sobre todo que les dé estos beneficios que ustedes comentan como equipo, como organización, y que también sus clientes se van a sentir en ese sentido bien correspondidos, ¿no? La verdad es que es gratificante escucharlos, ver que no es tan caer en el lado purista, o soy ágil o soy CMMI. No, podemos hacer más. Esa es parte muy, muy interesante en esta plática y que les beneficia tanto a ustedes como a todos los que nos estén viendo o escuchando. Ahora, ya nada más para cerrar, chicos, ¿qué recomiendan? ¿Alguna recomendación de ustedes? Sí seguir evolucionando, sí seguir trabajando bajo cultura de procesos. ¿Qué recomendarían ustedes para ir cerrando esta plática? ¿Quieres empezar? No, bueno, dale. La pregunta es, ¿qué recomendaríamos como... Para seguir implementando procesos, para si no tienes procesos, para invertir en ello, o si ya lo tienes, seguir trabajando en ello, o sumarle prácticas ágiles, no sé. En este sentido, parte de estos 3 años o más que llevan de experiencia bajo procesos, ¿qué es lo que ustedes recomendarían a una organización que desea iniciar o desea continuar bajo procesos, chicos? Ya. Yo diría, suena como que muy trillado, muy cliché, es básicamente hazlo, ¿no? Creo que en muchas empresas, no sé si muchas, pero en varias empresas por lo menos, se tiene como que los procesos son burocráticos o que los procesos son una carga extra, ¿no? Para nosotros los procesos son una forma de lograr el objetivo, ¿no? No son un obstáculo, sino es el puentecito que lleva a lograr el objetivo. Y es el camino en el que ante una urgencia, una emergencia de ciertas cosas o ante una presión externa, es lo que te conserva en el camino y no hace que desvaríes, ¿no? Okay. Es lo que te hace más confiable a la hora de entregar los productos. Alguna vez en otra entrevista mencionaban que cómo hacíamos para que en una emergencia, por ejemplo, se cae el servidor o el cliente te está reclamando ciertas cosas, ¿cómo haces para no abandonar los procesos? Lo que comentamos en ese momento era, pues básicamente, si estás con una cultura continua, digamos, del día a día, es decir, que sí esté fomentado ese hábito en tu día a día como empresa, en el momento va a ser muy natural, ¿no? No lo vas a abandonar, el proceso. Okay. Pero eso es, digamos, remarcar y vivir, básicamente sería vivir los procesos, ¿no? Perfecto. Fer. Yo creo que un tip que el que más nos ha servido, bueno, uno de los que más nos ha servido es encontrar la manera de que sea placentero usar el proceso, ¿no? Creo que eso fue de lo que más nos ha hecho diferencia. Es muchísima información, lo vemos con los nuevos, y algo que nos costó mucho trabajo a José Juan y a mí, y digo porque fueron las intensas pláticas, es cómo no usar el garrote, ¿no? No queríamos decirle a todos en Vinco y a todos los Sherpas, ahora somos MMI,
¿no? Así lo vas a hacer. Como que, todo el camino de escuchar y decir, oye, estoy pasando mucho tiempo leyendo, estoy pasando mucho tiempo haciendo este segundo paso que ahora me están pidiendo, estoy pasando, no lo estoy entendiendo, ¿no? Aunque ya lo leí 3 veces, no lo estoy entendiendo. O son 50 pasos y lo hago una vez al mes. ¿Cómo le hacemos para que no se me olvide, para tenerlo a la mano? Y no quiero decir cómo lo resolvimos nosotros, porque creo que fue una idea que funcionó para nosotros, pero hoy día ya tenemos una manera donde todas esas quejas no aplican. Ya no nos pueden decir, no lo tengo a la mano, está muy largo, no puedo decir, no está muy práctico, no tengo las ligas, se me olvidó y no me acuerdo. O sea, y como que tratar de que los usuarios lo tengan como disfrutable, ¿no? Yo creo que nos falta mucho, creo que vamos tal vez a la mitad de donde lo queremos tener, pero hacer que el proceso sea un placer usarlo, ese sería mi tip, ¿no? Como que se persuade solo, ¿no? Claro. Pues, antes que nada, muchas gracias por su participación. Yo creo que algo que yo siempre digo es, hay que divertirse, síganse divirtiendo, no dejen de hacerlo. Y bueno, hoy, pues sumado a ello, pues a seguirse cuidando, ¿no? Les agradezco mucho su participación. Posiblemente nos veamos en una próxima plática, porque hay mucho más por platicar y con gusto me gustaría que nos puedan acompañar. Y pues, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias al equipo de Avantare que nos guió y nos ayudó. Creo que hicimos muy buena química. Y gracias por este pequeño espacio de reflexión, ¿no? No, con gusto. Realmente es un gusto estar con ustedes. JJ, muchas gracias. Pues nos agradecemos, gracias por acompañarnos, no se pierdan un próximo episodio. Creo que esta plática es muy interesante, les prometimos un cambio de cultura y creo que así es. Y bueno, no dejen de cuidarse y síganse divirtiendo. Hasta la próxima.